Dijeron los dos compañeros. Nuevamente quiero agradecer a todos los miembros del instituto, a la doctora Fiamma Belén Galván, su directora, a la subdirectora Julieta Ábalos, Valentina Perps y también a Agustín Amarilla, que fue el que gestionó que yo estuviera acá directamente y me tuvo mucha paciencia. Así que gracias a todos, a todas. La idea un poco de esta charla es hurgar, hacer un relevamiento del estado de la situación y por ahí soy un poquito exagerado, pero buscar el estado de situación de la jurisprudencia de nuestra Corte en relación al concepto condiciones de su vigencia cuando habla de los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. La idea es llegar ahí, polemizar con algunos de los fallos, polemizar con las críticas que algunos de los últimos fallos se han hecho desde la doctrina mayoritaria y dejar abierto a que después discutamos entre nosotros y nos saquemos los pelos. Bueno, a mí no, pero nos saquemos los pelos, ¿eh? Y discutamos y veamos. Igual preparé algo que espero que no se, preparé algo hablado, que espero que no sea aburrido, que es contar un poco cómo entró esto que nosotros estudiamos como 75 inciso 22. No olvidemos que el primer párrafo del 75, inciso 22, de lo que habla es de qué, de aprobar los tratados. O sea, es la función de aprobar o no que tiene el Congreso, y eso lo hace mediante una ley formal, los tratados que son concluidos y firmados por el Poder Ejecutivo, ¿no? 99, inciso 11, 75, inciso 22. Recordemos que eso es el punto de arranque del 75, inciso 22. Cuando se discute esto en la Convención Constituyente, cuando se discute esto, había varias posturas sobre la cuestión. Primero, quiero marcarles o contarles cómo fue habilitado este tema en la Ley 24.309, porque, a ver, ese artículo que lo que vamos a charlar hoy se incorpora en la reforma del 94 requirió la habilitación de la ley que declaró la necesidad de la reforma. Estamos de acuerdo con esto. ¿Y cómo fue esa habilitación? ¿Estuvo dentro del núcleo de coincidencias básicas y la cláusula cerrojo? No. Fue un tema habilitado en amplio y bajo este título. Se habilitó diciendo institutos para la integración y jerarquía de los tratados internacionales. ¿Y algo más? No. Esto fue lo único que tituló la habilitación para que después la Convención Constituyente hiciera. ¿Está? Evidentemente, no hay una habilitación expresa a que la Convención otorgue jerarquía constitucional a determinados tratados sobre derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero independientemente de eso, a mi criterio, el título este ya es suficiente para que la Convención Soberana pueda discutir sobre jerarquía de los tratados, porque uno de esos subtítulos puede ser jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos. Y en este punto, el argumento que da la Corte en Schifrin por otro tema, no lo veo peligroso. O sea, si la Corte seguía con el precedente tan poco deferente de Fait cuando declaró la inconstitucionalidad del 99, inciso 4, no corría riesgo, a mi criterio, como es el argumento de algunos de los jueces en Schifrin, el 75, inciso 22. Es opinable, pero para mí no corría riesgo, porque esta habilitación del poder preconstituyente la entiendo suficiente para lo que después hizo la convención convocada al efecto, la convención reformadora del 94. ¿Hasta acá estamos más o menos todos juntos en el razonamiento o si me voy demasiado me frenan y vamos juntos y volvemos a verlo? ¿Está bien? Y a mí me dio mucha curiosidad porque siempre escuchaba, en realidad los convencionales no querían, sí querían, se fueron de mambo, no se fueron de mambo. La verdad, como dijeron los dos compañeros que hablaron antes, los convencionales querían constitucionalizar los derechos humanos, no los tratados sobre... Eso después, pero entendamos que el tratado es un instrumento. Lo que querían los convencionales constituyentes, y así más o menos se vislumbra en casi todos los discursos, es voy a constitucionalizar los derechos humanos. Esto es lo que importa. El tratado es un instrumento. Lo que importa es ampliar la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Y hacia ahí fueron. La herramienta para hacerlo era justamente, acuérdense que ya había acontecido Ponseti de Balbín,
bueno, el famoso Mejián y otros, y ya teníamos un decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya había ahí un discurso. Estoy hablando desde lo jurídico, no estoy hablando ni desde lo social, ni de la lucha de los grupos de derechos humanos, ni siquiera estoy hablando en este momento del juicio a las juntas. Entienden que estoy hablando del discurso interno. En el discurso interno de la Corte ya había recepción en Ponseti y en el Mejián de esta idea de tratados internacionales y su aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Estamos más o menos hasta acá? Ahora, es cierto, y acá tengo que dar la razón, por lo menos yo no lo encontré, que cuando se habló de condiciones de su vigencia, no encontré ningún discurso en la Convención Constituyente que hablara de que esto se refería a la jurisprudencia internacional. ¿Está? Hago un pequeño break. Hoy decimos y repetimos como loros que cuando hablamos de que los tratados se incorporan en las condiciones de su vigencia, no derogan parte alguna de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos por ella reconocidos, cuando decimos eso, esa frase en las condiciones de su vigencia, de base la entendemos de tres formas distintas. Que esté vigente en sede internacional el tratado, ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Las cláusulas interpretativas o reservas que hizo el Estado cuando se adhirió al tratado, y el tercer punto y más importante, porque de acá colgamos control de convencionalidad y todo eso que escuchamos, la jurisprudencia internacional. ¿Me siguen? Hoy decimos eso. En la Convención Constituyente en el 94 nadie dijo eso en este tercer punto. Entonces ahí, evidentemente, hay una construcción interpretativa posterior, que ustedes me pueden decir, caía de Maduro, puede ser, pero ahí ningún convencional constituyente habló de esto. Sí se dio una gran discusión teórica sobre la frase condiciones de su vigencia. Había un convencional que entendía que la vigencia tenía que ver con las cláusulas interpretativas y condición de su vigencia incorporaba directamente las cláusulas interpretativas. Esto lo dijo ese convencional muy en línea con la temática de la cláusula interpretativa que manifestó Argentina por la ley de aprobación cuando aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Niño es desde la concepción en el seno materno. ¿Sí? ¿Está? Otro convencional dijo no, hay que hacer un distingo entre declaraciones interpretativas, perdón, dije cláusulas interpretativas, declaraciones interpretativas y reservas. En la reserva hay una necesidad de aprobación internacional, o por lo menos el propio tratado regula el tema de las reservas. La declaración interpretativa es solo manifestación del Estado, no puede, no es condición de su vigencia. Uno de los convencionales era el doctor Barra, el de la primera posición, y el que insertó un discurso discutiéndole era el doctor Alfonsín, que entendió que su vigencia es como rige en sede internacional y no deberían incorporarse las declaraciones interpretativas. ¿Por qué me explayo sobre esto? Porque después no hubo demasiada discusión sobre el alcance de este concepto en las condiciones de su vigencia. ¿Estamos hasta acá? El tema acá me parece importante marcarlo también. Todavía se discutía en la Argentina en ese año muchas cosas y se siguieron discutiendo. Les va a parecer delirante esto, pero les juro que yo lo viví como estudiante y estábamos muy desorientados. No voy a decir las cosas que digo en clase porque no es el ámbito, pero a veces digo cosas peores. O sea, para graficar el estado de incertidumbre y de no saber para dónde correr que tenían los profesionales del derecho y ni te cuento nosotros, que no nos enterábamos de qué estaba pasando. En la Argentina todavía, y se discutió en la Convención Constituyente, muchos autores sostenían, por ejemplo, Gordillo, no convencional, no fue convencional Gordillo, pero siguió sosteniendo durante toda su vida que los tratados internacionales tenían jerarquía superior a la propia Constitución y que el ius cogens reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, lo que estaba diciendo es que los tratados internacionales están por encima de las constituciones de los países.
Y esa postura algún convencional la tuvo. Y todavía otros convencionales decían, agarrándose de doctrinarios como Vanossi o como Badeni, le sonará, ¿no? Otros doctrinarios decían que los tratados, bajo ningún punto de vista, podían tener jerarquía superior a las leyes, porque los tratados eran las leyes que los aprobaban. ¿Entienden el arco interpretativo conceptual desde donde nos veíamos? Lograr un acuerdo fue importante. Y el acuerdo es lo que se plasmó en nuestra actual orden de prelación normativo, ¿no? Constitución más tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, gracias a San Vidar Campos, bloque de constitucionalidad federal. Esta era la prédica histórica de Vidar Campos en la materia. Resto de los tratados, incluso tratados sobre derechos humanos, leyes y después todo lo que sabemos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en la Convención Constituyente, este problema se plasmó, se discutió, pero no se discutió si condición de vigencia significaba abrirle las puertas a nuestro derecho a la jurisprudencia internacional. Eso no se discutió. Alguno habló de Nejian, que no considerando, pero expresamente como lo que después generó litros y ríos de tinta corriendo, no hubo en la Convención Constituyente. ¿Estamos? Y otro tema que a mí, porque me apasiona el tema igualdad, se los comento. Esto se discutió en general y en particular en las secciones del 2 y del 3 de agosto de 1994. Ese mismo día se discutió otro inciso de lo que era el viejo 67, que es nuestro actual 75, el inciso 20, en lo que hoy entendemos por el inciso 23, lograr la igualdad real de oportunidades y de trato, medidas de acción positiva. ¿Se acuerdan? Corresponde al Congreso, políticas públicas a favor de la igualdad real. Hay una lógica conceptual en el constituyente. Incorporo los derechos humanos, incorporo la idea de igualdad real, de oportunidades y de trato en el gozo efectivo de los derechos reconocidos por esta Constitución, los tratados y las leyes. Muy, muy en lógica, con un plan valorativo, pero además con un plan en relación a los derechos humanos. ¿Está? ¿Estamos más o menos hasta acá? Durante mucho tiempo posterior al 94, créanme que no teníamos demasiado en claro qué significaba condición de su vigencia. Pero no los que éramos alumnos. Yo me recibí en el 95 de abogado. No los que éramos alumnos, los propios autores. Y leías delirios. Esto es un poco irrespetuoso, ¿no se puede cortar? No, no se puede cortar. Por ejemplo, el maestro Mairal hablaba de que, ok, los tratados tienen jerarquía constitucional, pero los tratados internacionales sobre derechos humanos que a posteriores se incorporen mediante el mecanismo del 75, inciso 22, ¿recuerdan? Que eso ablandó un poquito el carácter rígido de nuestra Constitución. Vos podés darle a un tratado que ya está dentro de nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional con una nueva ley que por 2/3 le otorgue jerarquía constitucional. ¿Sí? Bueno, él decía, no, esos tratados, como no son producto del poder constituyente, no tienen igual jerarquía que los 11 instrumentos enumerados en el 75, inciso 22. ¡Wow! ¿Está? Gordillo seguía insistiendo, no me importa lo que diga el 75, inciso 22, los tratados, de acuerdo a la Convención de Viena y al Jus Cogens, tienen derecho, tienen jerarquía superior a la propia Constitución, que es una disposición de derecho interno. Y como dije, Badeni iba y venía, no les quedaba demasiado claro esto de las condiciones de su vigencia. He escuchado autores que decían que la Constitución tiene dos partes jerárquicas, una más elevada, la Constitución de los derechos, y una subordinada, la Constitución del poder. No me la compliquen, no me la compliquen, pero hago este reflejo para contarles que las construcciones interpretativas, ni siquiera en estos casos, que ya las repetimos como loros y las tenemos cocinadas, fueron tan claras desde el inicio. Hubo eso, un trabajo de construcción interpretativa, porque no eran tan claros. Y los que abogan por interpretaciones originalistas, ¿qué dijeron los que lo escribieron? Tampoco encontraban letra, porque no dijeron nada. ¿Está?
¿Está claro? Entonces, este era el estado de situación. Ahora voy así al objeto de la charla si encuentro el papel, que es un poco revisar algunos fallos. Yo me los traje acá, pero me hice un resumencito para ver qué es esto de las condiciones de su vigencia. Repitamos o tengamos de vuelta en claro. Los tratados se incorporaron a nuestra jerarquía constitucional en lo que denominamos, esto no está en la Constitución, lo denominamos doctrinariamente bloque de constitucionalidad federal, que sería el escalón superior de nuestro ordenamiento jurídico. Estos tratados ya entendemos que fueron analizados por el constituyente y no derogan ninguna de los artículos de la primera parte de la Constitución y deben ser complementarios de los derechos allí reconocidos. Hasta ahí estamos de claro. La Corte tiene dicho, esto es una pauta hermenéutica, o sea, una pauta de interpretación que ya hizo el constituyente. O sea, ustedes que somos operadores del derecho, forcemos que los tratados se interpreten ampliando derechos y no disminuyendo el alcance protectorio de los derechos que ya nuestra Constitución reconoce. Este punto está cerrado. Ahora, ¿qué significaba en las condiciones de su vigencia? Como dije, que esté vigente en sede internacional las declaraciones interpretativas o reservas que el Estado hizo y la jurisprudencia internacional. ¿Qué era qué? Y así nace esto. Porque ¿cómo se introduce este concepto? Bajo la pregunta, ¿cómo son aplicados los tratados en sede internacional por los órganos del sistema encargados de velar por la protección de los derechos reconocidos por los tratados? ¿Se entendió lo que quise decir? Esta fue la primera pregunta. ¿Está? Esta. Perdón, ¿pasó algo? Voy a cambiar con Nati para que ella maneje el Zoom. Bueno. Esta fue la primera pregunta. Esta fue la primera pregunta. Esa pregunta generó la respuesta. Eso, como los órganos internacionales encargados de aplicar los tratados los aplican, es lo que llamamos la jurisprudencia internacional. ¿Ok? Y así arrancó. Siempre tenemos Café Las Virginias, tenemos Fibraca, pero como punto de arranque, después de la reforma del 94, ponemos el caso Giroldi, ¿sí? El famoso caso Giroldi. Esto es, el REF, el recurso extraordinario federal, cumple los recaudos de doble instancia, de doble revisión integral que surgen del artículo 8 de la Convención Americana. ¿Está? Hasta Jáuregui, perdón, siguiendo el precedente Jáuregui, la Corte venía diciendo, sí, en Giroldi dice, pasaron cosas, ¿sí? El 280 del Código Procesal Civil y Comercial, no los cumple, no los cumple. Y ahí, no vamos a hablar de derecho penal hoy, no sería yo el indicado, pero sí de qué dijo la Corte en relación a esto. La jurisprudencia internacional debe servir para la interpretación de los preceptos constitucionales. Perdón, debe servir, sí, para la interpretación de los preceptos convencionales. La jurisprudencia internacional debe servir para la interpretación de los preceptos convencionales. Abre la puerta. Entonces, ¿qué es garantizar? Que el Estado debe garantizar las garantías del debido proceso, por ejemplo. Y vamos a ver la opinión consultiva tal y adentro. Ya garantizar no es solo garantizar, es lo que dice una de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana sobre lo que significa garantizar. ¿Se entiende? Entonces ya venimos con la mochila interpretativa. El otro caso que siempre se marca, y yo voy a marcar también, es el caso Bramajo. En el caso Bramajo también, bajo la idea de establecer lo que era plazo razonable, y básicamente para impugnar la idea de un plazo razonable tarifado, o sea, el plazo razonable son 2 años, el plazo razonable está el tiempo, ¿no? La Corte habla de que el plazo razonable debe ser fijado en relación, perdón, la Corte Interamericana, a las circunstancias del caso, a su complejidad.
Y ahí la Corte le introduce una palabrita. ¿Se acuerdan que en Giroldi era la jurisprudencia internacional debe servir para la interpretación? Acá dice debe servir de guía para la interpretación de los tratados internacionales. ¿Sí? Y ahí tenemos una puerta de acceso de la jurisprudencia internacional. Hacemos un paréntesis. Me estoy refiriendo básicamente a los productos del sistema interamericano. Vos hablaste del sistema interamericano. A los productos del sistema interamericano. ¿Ok? Las observaciones y recomendaciones que surgen de los informes de la comisión. ¿Sí? Y las opiniones consultivas y las sentencias que surgen de la Corte Interamericana. Nos vamos a limitar a eso, ¿está? Pero no se limita a eso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En ninguno de estos dos casos, lo digo por algo que va a venir dentro de un ratito, en ninguno de estos dos casos la Corte hizo distingos entre lo que hacía la Corte Interamericana o lo que hacía la Comisión Interamericana. O sea, no fue fino en decir una sentencia es algo de mayor valor obligacional que una opinión que surge de un informe. ¿Está? Un informe de comisión. Lo aclaro por algo que va a venir ahora. Después pasó, vos hablaste de Bulacio. ¿Quién habló de Bulacio? Vos. El caso Espósito, el famoso comisario Espósito, es el del caso Bulacio. Y ahí hay un problema, porque ahí el problema es que la segunda instancia establece que se había operado la prescripción de la acción, ¿sí? Y esto, Argentina había sido condenado en el caso Bulacio en que se había violado lo que establecía el artículo 8 de la Convención Americana. Estábamos en un problema. Y acá la Corte dice expresamente, es deber de esta Corte como parte del Estado argentino darle cumplimiento en el marco de sus potestades jurisdiccionales a lo resuelto por la Corte Interamericana. Pero entendamos dos cosas. El recurso extraordinario federal ya tiene como argumento lo resuelto por la Corte Interamericana en Bulacio. ¿Me siguen? Entonces, en este caso, no se da el hecho de que la Corte Suprema tenga que revisar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, o sea, una sentencia final de ella, de la propia Corte Argentina. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguro? ¿Alguna consulta de momento? ¿No? Bueno, entonces seguimos, porque la vamos a complicar un poquito. Voy a tratar de hacerlo fácil, pero a veces hacer las cosas fácil me resulta difícil, a mí. Entonces, es un problema. Vamos a tratar de seguir avanzando. ¿Estamos? Y ahí la Corte dice, voy a leerlo textualmente, eh, para asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos mencionados en esa convención, paradojalmente tengo que violar otros derechos asegurados en esa convención. Los derechos del comisario Espósito y los derechos de defensa. Lo dice. El voto mayoritario lo dice. Pero lo hago porque es la propia Corte Interamericana quien me dice que lo haga. Fuertemente, ahí cayó el instituto de la prescripción. ¿Está? En el caso Bulacio. ¿Estamos de acuerdo? Entendamos que en el caso de fondo en la Corte Interamericana, Argentina había reconocido su obligación en cuanto violadora de los derechos humanos y había establecido una indemnización. ¿Estamos hasta acá? Aparece ahí otro caso, ya más acá en el tiempo, Espósito fue del 2004, Simón del 2005, y en Simón vuelve la Corte a decir que es una pauta de interpretación que debe seguir la jurisprudencia internacional, los fallos de corte. Maceo Julio es el que declara inconstitucional los indultos. Y acá también expresamente leo, perdonen esta parte, jurisprudencia de la Corte es obligatoria para el Estado argentino. Esta es la principal novedad de este fallo. Y es un
salto cualitativo. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta acá la jurisprudencia de la Corte, ¿qué era? De la Corte Interamericana, pauta interpretativa que debo seguir. Acá, en el fallo Maceo, por primera vez dice que es obligatoria la jurisprudencia de la Corte para la Corte Suprema. Y no solo dice esto, aparece claramente en un fallo de Corte, por primera vez, el concepto de control de convencionalidad. Los jueces debemos ajustar nuestras decisiones a lo que dice la Convención y el órgano interpretativo de la Convención, que es la Corte. ¿Está? ¿Queda claro más o menos? Están viendo que hay una especie de increscendo en esta idea de introducir dentro del concepto de las condiciones de vigencia un mayor grado de obligatoriedad de la Corte Argentina y por ende de los jueces de los tribunales inferiores a lo que resuelva la Corte Interamericana o la Comisión. ¿Estamos hasta acá? Bien. En Derecho, René Jesús pasa algo muy significativo. También estamos hablando de una temática sobre derechos humanos, porque hay una afectación y hay un querellante que se llama Bueno Alves, que había sido víctima de los delitos, supuestos delitos cometidos por derecho René Jesús, que había instado un procedimiento frente a la comisión y después había llegado a la Corte Interamericana. Y Bueno Alves logró un pronunciamiento que establecía que era responsable el Estado argentino y era responsable Derecho René. El derecho es el nombre de la persona. Parece raro, pero es el nombre, derecho. Que era medio torcido, parece, por algunas cuestiones que se ven por acá. Miren lo que hace la Corte. La Corte resuelve el caso eximiendo, liberando, voy a decirla fácil, a derecho. O sea, resuelve el caso en contra de lo que había resuelto la Corte Interamericana. Unos días después, un tiempo después, el damnificado introduce un recurso de aclaratoria al fallo de la Corte Argentina, diciéndole si había tomado en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Entienden, no? La Corte Argentina transforma la aclaratoria en revocatoria, los que saben procesal saben que esto pasa, ¿no? En revocatoria y modifica su sentencia, que supuestamente no modificaba, pero la modifica y a favor de la víctima de derecho. ¿Está? ¿Entienden? O sea, era una sentencia y un recurso de aclaratoria fue la herramienta que es, en este año, estamos hablando del 2011, la Corte usó para revisar su propia sentencia y ajustarlo al fallo de la Corte Interamericana. ¿Está? Hago algunas salvedades. Esto no era 9-0 o 7-0. Esto era 4-3. ¿Qué quiero decirles? Que había una disidencia fuerte que entendía que no, que ya está, que puede servir como guía de interpretación la jurisprudencia internacional, que el Estado está obligado, pero que si no hay un remedio, no podemos inventarlo. Y que los principios que están comprendidos en los principios de derecho público argentino establecen que la Corte es el órgano supremo y el que tiene la palabra definitiva. Esto lo vamos a volver a escuchar unos años después. Así han pasado varios fallos, voy a ser más breve porque si no va a ser demasiado aburrido esto, pero algunos autores doctrinarios creen entender que todo el camino de la Corte fue un camino aperturista con algún revés en relación a la jurisprudencia internacional y la obligatoriedad que esa jurisprudencia en materia de derechos humanos tenía para los tribunales argentinos y para ella misma. Hay un punto de inflexión que generó un relativo escándalo, si se quiere, en el campo doctrinario del derecho, que fue un fallo del año 2017 que se llama o lo conocemos como Ministerio de Relaciones Exteriores sobre oficio en relación al fallo
Menem con Fontevecchia. ¿Está? Y voy a terminar cerrando un poquito con esta cuestión. En ese fallo, por mayoría de 4-1, la Corte estableció que no podía revisar sus sentencias que ya eran cosa juzgada, ¿sí? Y aclaró también algunos puntos. Desde la doctrina o desde cierta parte de la doctrina, esto fue muy defendido y muy festejado, y desde otra parte de la doctrina fue muy atacado, porque se entendió que la Argentina estaba desandando un camino de protección de derechos humanos. Ahora voy a charlar un poquito sobre este tema, pero mi punto es ni muy, muy, ni tan, tan. No nos sobregiremos. No nos sobregiremos, ni en la crítica ni en la defensa. No fue ni una cosa ni la otra. Y no es tan irrazonable esto. ¿Y por qué voy a terminar diciendo esto? Porque en definitiva, las construcciones discursivas también tienen recortes ideológicos. Yo acá no hablé de ninguna disidencia, y eran muchas las disidencias de todos los... Bueno, no, Giroldi, hubo varios que fueron unánimes, pero otros tenían un importante núcleo de disidencia que no formaba mayoría, pero que no planteaba unanimidad. Es decir, si bien se saldaba una discusión, la discusión se seguía presentando, no se agotaba. ¿Está? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Corte, a ver, ahí hay un voto mayoritario en cuanto a la decisión. Hay una concurrencia, que es la de Rosati, y hay una disidencia, que es la de Rosenkrantz. La mayoría resolutiva y argumentativa, más allá de alguna diferencia que por ahí después la marcamos, no tiene tanto sentido, planteó que la Corte Argentina está obligada a las sentencias las sentencias de la Corte Interamericana, pero siempre que las sentencias de la Corte Interamericana sean emitidas dentro de las facultades remediales que tiene la Corte Interamericana. Cuando la Corte Interamericana hace algo, lo decimos fácil, que está por fuera de sus competencias, o de imposible cumplimiento de acuerdo al ordenamiento jurídico procedimental argentino, entonces está haciendo algo que no la obliga a la Corte Suprema. ¿Qué está diciendo acá la Corte? Algún autor muy famoso ha dicho: ahora la Corte Argentina es intérprete de las facultades de la Corte Interamericana. Este autor estaba muy en contra de este fallo. En realidad lo que está haciendo ahí la Corte es reservarse ese lugar de intérprete final. O sea, voy a cumplir siempre que pueda cumplir y siempre que tenga las herramientas para cumplir. Si no, no voy a cumplir. Y sí voy a evaluar si la sentencia de la Corte Interamericana se ajusta a la Constitución argentina. Y acá viene lo interesante. Pueden aceptarlo o no, pero síganme en esta lógica. En esto el que es más claro es el concurrente de Rosati. Dice: acuérdense la reforma. Cuando se declaró la reforma no se podían tocar los primeros artículos de la Constitución. ¿Se acuerdan esto? Estaba prohibido. Cuando se declaró la reforma, el 75, inciso 22, dice que los tratados no derogan artículo alguno de la primera parte. Y dentro de la primera parte, ¿qué artículo está? Además del 31. El 27. Los tratados deben respetar las disposiciones de derecho público que surgen de la Constitución. Y ahí la Corte hace un malabar, una voltereta, y dice, reafirma esto: las disposiciones de derecho público que surgen de la Constitución, entre otras cosas, plantean que yo soy el órgano supremo del Poder Judicial y por ende intérprete final de la Constitución. Entonces, todo muy bien con el 75, inciso 22, y con la introducción de la jurisprudencia internacional, pero siempre que no viole el artículo 27. ¿Está? Por ahí fui un poco desprolijo en la exposición, pero para que entiendan. ¿Qué quería la Corte Interamericana? Concretamente, el punto era dejar sin efecto la condena civil a
Fontevecchia y a D'Amico y a Editorial Perfil. ¿Está? Traigámonos un poco, porque creo que me entusiasmé y me fui 4 estaciones. En el caso Menem contra Editorial Perfil, Menem ganó un juicio y obtuvo una reparación por daños y perjuicios por una información que a criterio de todo el Poder Judicial, incluida la Corte, violaba el derecho a la intimidad. Menem, un expresidente ya. Esta resolución de la Corte Argentina fue en el año 2001 y eso significó una condena económica también a la editorial, importante, ¿eh? A la editorial Perfil, a Fontevecchia y a D'Amico, que creo que era el editor de la revista Noticias. Todavía sale la revista Noticias. ¿Está? Poquitos meses después, Fontevecchia, D'Amico, con el patrocinio de una asociación de periodistas que se llamaba Periodistas y bajo el liderazgo jurídico de Horacio Berbisky, un periodista de otro palo, pero que en esto acompañó, empezó con un reclamo frente a la comisión que después desencadenó en un juicio en la Corte Interamericana y en una posterior sentencia en donde la Corte Interamericana, después de 10 años, o sea, el proceso, desde el reclamo inicial, meses después del 2001, fue en el 2011, después de 10 años, más de 10 años, la Corte plantea que el Estado argentino viola los derechos humanos con esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Estamos? Y le condena al Estado argentino a 3 cosas básicamente. Decí que violaste los derechos humanos, esto es una reparación. Decí, publicá mi sentencia, hacé un buen resumen, que el pueblo de Argentina sepa que vos como Estado violaste los derechos humanos, devolverle las sumas reconocidas a las sumas que gastaron estos dos y la editorial en indemnizar a Menem y después en todo este procedimiento en sede internacional. Y además, y este era el punto de disputa, deja sin efecto la condena civil a Fontevecchia y D'Amico. ¿Está? Ese punto era el punto en cuestión, porque a lo otro todo el Estado se había venido. ¿Sí? Cuando llega el momento de cumplir esta sentencia, lo que hace primero la Secretaría de Derechos Humanos es mandarle una nota a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores le manda un oficio a la Corte y le dice, en lo que te corresponda cumplir la sentencia, o sea, bastante Poncio Pilato. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que te corresponde? Y la Corte igual lo toma y lo manda al procurador. El procurador resuelve que hay que cumplir esto, o sea, hay que revocar la sentencia de corte, pero dice, denle traslado a Menem. Y esto nos muestra otro problema del sistema interamericano, que está muy lindo, pero tiene sus problemas. ¿Cuál es el problema? Que en general los terceros no participan de los procedimientos ni frente a la Corte ni frente a la Comisión. Entonces terminás resolviendo un caso en donde se condena al Estado argentino, pero se puede lesionar derechos de terceros que, si bien fueron parte en los procedimientos internos, no son parte en sede internacional. Y es lo que dijo Menem. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Con otro tono. Pero lo dijo así. ¿Y a mí qué? Nunca me avisaron de esto. Yo no fui parte. Y la Corte le dice, tiene razón. No, Menem, quédate afuera, quédate tranquilo, ya está, lo que cobraste, lo cobraste. El problema es del Estado argentino. El Estado argentino devuelve la plata a Fontevecchia y a D'Amico. Hasta acá estamos más o menos. Ahora, ¿qué hace la propia Corte? Y ahí sí reviso lo que hace la propia Corte. Primero, lo que me ordenás, Corte Interamericana, no lo puedo cumplir. No tengo procedimientos internos. Pero no solo eso, te vas de estación vos también, porque estás estableciendo una resolución que a mi criterio, esto lo dice la Corte, esto es discutible, pero lo dice la Corte, a mi criterio excede la competencia que te da la propia Convención Americana. No es remedial. Probablemente en otros casos puede ser modificar una sentencia un remedio. Acá no. ¿Está? Y ahí sí enganchen, si quieren lo vuelvo a repetir, pero toda la lógica del artículo 27 que les dije antes. ¿Está? Yo, está bien. La jurisprudencia internacional, todo bárbaro. Pero la jurisprudencia internacional no entra sin control previo. Porque yo tengo
que evaluar que se cumplan los principios del artículo 27. No está tan mal, no está tan mal. Esto generó, como repito, un lío mediático que llegó incluso a la sociedad. La Corte va para atrás en su política de defensa de los derechos humanos. Este era el título de Crónica. Crónica ni se enteró, pero para que entiendan, ¿no? Este era el título de Crónica. ¿Está? Este era el título de Crónica. Las sentencias de la Corte no constituyen una cuarta instancia. Este es otro punto importante. Las sentencias de la Corte no son una cuarta instancia. ¿Qué está diciendo ahí la Corte Argentina en el fallo Ministerio de Relaciones? Yo soy el órgano supremo. Te reconozco a vos como el órgano supremo, pero no entrás como cuarta instancia. ¿Está? Vos sos el órgano supremo del sistema interamericano, pero no entrás como cuarta instancia. Yo estoy obligado a seguir tus precedentes, pero previamente analizo su constitucionalidad y voy a analizar si fueron emitidos en el marco de tu competencia. ¿Por qué? Porque a mí me obliga el artículo 27 de la Constitución, de mi Constitución. ¿Sí? Repito esto, la Convención Corte Interamericana ha recurrido a un mecanismo restitutivo que no se encuentra previsto en el texto convencional y básicamente no hay forma de que yo pueda cumplir con lo que vos me estás ordenando, dejar sin efecto. Porque dejar sin efecto, en una de las acepciones de la RAE, es revocar. Y yo no tengo procedimientos para revocar. Paréntesis. Sabemos que cuando quería revocar, revocó, ¿no? Por eso digo, todo es una construcción discursiva. Esto, como les dije, generó mucho lío doctrinario, mucha discusión y mucho debate. La realidad es que, como empecé en este capitulito, todos se fueron de mambo, todos se sobregiraron. La Corte se sobregiró entendiendo que la única forma de interpretar dejar sin efecto era revocar judicialmente. ¿Sí? Y los que creían que la Corte iba en contra de toda la política de derechos humanos en materia judicial, también se sobregiraron. ¿Y por qué se sobregiraron? Porque en definitiva la Corte dice, yo voy a aceptar las sentencias de la Corte Interamericana. No dice que no las va a aceptar. Lo que parece es que dice las voy a aceptar sin resignar mi rol de Tribunal Supremo. ¿Está? Entonces entiendo que todos se sobregiraron. Y tan es así que después alguien con dos dedos de frente, imagino que en la Corte Interamericana, terminó diciendo, che, con que anotes al margen del libro de sentencias, de registro de sentencias, que esta sentencia fue declarada violatoria de la Convención Americana, para mí es suficiente. Ah, sí, sí, mira qué fácil. Tantas revistas jurídicas al cohete, tantos arbolitos que tuvimos que matar sin sentido. La Corte, bueno, porque con los árboles se hace papel, ustedes son todos digitales ya, no entienden el chiste, pero esto es un chiste de alguien que está preocupado por la sustentabilidad, ¿me entienden? Mirá, muy preocupado por la sustentabilidad no estoy, no estoy, no estoy. Soy analógico todavía. Bueno, lo que dice ahí la Corte Interamericana es, y ahí la Corte Suprema el mismo año, el fallo este que generó tanto lío es de febrero de 2017. El 5 de diciembre del 2017 dice, no, no viola el artículo 27, está bien, estoy de acuerdo, que yo puedo anotar en mi libro de registro de sentencia que mi sentencia viola a la Convención Americana. Hizo una anotación marginal y la Corte Interamericana, en todo su proceso de cumplimiento, dijo, Argentina cumplió. Listo. ¿Está? Sí. A ver, tómenme con pinzas porque estoy exagerando un poquito esto. Hay alguna consecuencia en esto y puede haber cierta reversión a lo que, por ejemplo, plantea Maqueda, que era la disidencia de esto. Nosotros estamos obligados, cumplamos. Estamos obligados, cumplamos. ¿Está? Si no, nos genera responsabilidad internacional. ¿Entienden, no? Tómenme con pinzas porque también yo estoy poniendo
Mi carga de despreocupación creo que no fue tan grave. Creo que no fue tan grave. Porque además, repito lo que dije en algún momento, estamos construyendo interpretativamente este concepto que sigue siendo territorio de disputa. Entonces, yo también entiendo a los actores que a veces extreman lo negativo o lo positivo para ir logrando una construcción discursiva. Entendemos el derecho como una práctica social, como una práctica social discursiva. Y estamos también disputando por la interpretación de los conceptos, de los institutos, de las normas, ¿sí? Y en esa lógica de discusión sobre esto nos hizo discutir, nos hizo discutir. Creo que tenemos que seguir en estado de alerta. Igual llamo a cierto grado de reflexión los que consideramos que una sentencia de corte no cierra ninguna discusión y que debe seguir siendo discutido eso, los que entendemos que nadie mejor que la propia comunidad política para resolver sus diferencias de acuerdo al alcance de los derechos, pero esa resolución de diferencias es reglada, no es asamblearia, es reglada, los que creemos eso también, entendemos a las sentencias de la Corte Interamericana como un actor más en esta deliberación colectiva. Sería muy contradictorio que seamos dialógicos en lo interno, pero después seamos adoradores de la jurisprudencia internacional y listo. Porque si nuestra Corte tiene déficits democráticos, el sistema interamericano es muy democrático. Yo creo que tiene mucho más déficits si los interpretamos como palabra final y sacrosanta que nuestro propio sistema interno. Entonces, desde esa lógica, cuidado cuando, con las mejores intenciones, no terminamos generando institutos muy alejados de la idea de derechos y de deliberación democrática. Y abrimos la discusión, ¿les parece? Nati, ¿querés moderar el blog de preguntas? Bueno, abrimos el espacio de preguntas, también abrimos... Yo diría de opiniones también, ¿no? Porque me gustaría escucharlos y escucharlos. Les recordamos a los del Zoom que pueden escribirlo por el chat o abrir el micrófono que los escuchamos. Porque ahí vi caras que estaban en contra de lo que decía. Quiero que hablen. No, no te tragues el hueso. Dale, vamos. Como siempre me voy a inmolar. No sé si es una pregunta o Una reflexión. una reflexión quizás. A lo largo del desarrollo de la exposición, sobre todo antes de llegar al fallo Fontevecchia, seguramente ahí estaría haciendo algunas caras, porque me parece muy peligroso la intromisión de los tribunales extranjeros, de los tribunales internacionales, ya dentro del derecho interno y dejando de lado incluso la Constitución. ¿No es incluso una afrenta a la soberanía del Estado y al poder de policía propio del Estado? Decir, aquel tribunal internacional va a decidir y va a ser más importante su palabra que la mía. ¿Me lo estás preguntando a mí o lo estás sometiendo a discusión acá? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que, a ver, es un acto soberano del Estado firmar el tratado y no solo eso, después aceptar en condiciones de reciprocidad a la Corte Interamericana. Esto fue un acto soberano del Estado argentino. Entonces, yo primero que no es un tribunal extranjero, es un tribunal internacional. Y hay una diferencia en esto. En esto hay una diferencia. No me voy a meter en la temática CIADI, tratados bilaterales de inversión o competencias de tribunales extranjeros. Lo que te pido es que hagamos un esfuerzo, esto no es lo mismo, porque a los jueces de la Corte también los elegimos nosotros. No me voy a meter en los procedimientos de elección, pero se hace en la Asamblea General de OEA. Nosotros proponemos siempre 3 jueces. Y muchas veces los jueces de la Corte son argentinos también. De los 3 jueces, 2 pueden ser del país, un tercero de otro país, de los miembros de la OEA. Con esto quiero decir, fue un acto soberano, la 23.054, creo, algunos me corregirán, pero lo estoy citando de memoria, es la ley que aprobó el tratado. Y en esa ley, una de las cuestiones fue, nos sometemos
a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hicimos una cláusula aclaratoria en condiciones de reciprocidad, pero nos sometemos. O sea, formar parte del sistema interamericano fue una decisión soberana del Estado argentino. Esto no es una imposición, fue una decisión soberana del Estado argentino. ¿Está? Ok. ¿Sí? Tenemos, ¿Queda claro? Esta es mi posición, no sé, lo discutimos igual. Lo discutimos. En el camino de tranquilizarte un poco, la actual mayoría, bueno, tampoco, porque ya no sé cómo quedó la actual mayoría de la Corte, pero la actual mayoría de la Corte va en camino de decir sí, pero. O sea, sí, voy a ajustarme, voy a cumplir en tanto pueda. Claro, justamente a eso es a lo que iba. Por ahí vos, Estado, hacés el acto soberano de agarrar, firmar el tratado y decir, me someto a esto. Ahora, una vez que aquel tratado internacional o la corte que lo interpreta te quiere dejar sin efecto una sentencia dictada ya firme, también es violatorio de tu propia constitución. Esto es el argumento, más que nada, Rosati del fallo Ministerio de Relaciones Exteriores, que va un poco a ese punto, por ahí no tan terminante, pero va a ese punto. Y más que la temática soberana, lo que dice es, viola el artículo 27 de la Constitución, que yo haga algo que termina lesionando mi rol como intérprete final, como tribunal superior, como está, pero ese sería un poquito el argumento. El fallo es un fallo, repito, recontra discutido, suplementos de la ley, suplementos del derecho, 2.000 millones de suplementos, opinó todo el mundo. Eh, Entiendo que está bueno porque es bastante conciso, es bastante conciso. Y ahí vas a tener algún argumento ahí y los que estén más a favor de lo que entendían venía siendo la construcción de un discurso aperturista, tienen ese síntesis en la posición de Maqueda. Maqueda, fíjense qué lógica, ¿eh? Rosati en contra, convencional constituyente del 94. Maqueda a favor de la directa incorporación de las sentencias de Corte Interamericana, convencional del 94. ¿Entienden? Dos convencionales. Rosati, porque la leí hoy para venir acá, en las sesiones del 2 y del 3 de agosto, habló un montón como convencional. Era convencional constituyente por Santa Fe, por el peronismo. Maqueda en esta no lo encontré discursos, pero Maqueda era convención constituyente por el peronismo de Córdoba. ¿Está? Cuando fueron jueces de corte, uno interpretó el 75-22 de una manera y otro interpretó el 75 inciso 22 de otra. O sea, me pareció interesante, perdón. Les importa con esa cara que me ponen, sí. No, no vayan hablando, sí, sí. Vos. Bueno, profe, una consulta, una idea que se surge. Porque yo también no estoy muy de acuerdo cuando organismos internacionales se meten con la soberanía de las naciones, como pasa siempre con cierta sesión, cierto reconocimiento. Y por ejemplo, en el caso de derechos humanos, valoro muchísimo la adhesión a los tratados, a lo que la mayoría adhiere y consideramos que son derechos humanos, que eso está ampliando, como por ejemplo, agregando el agua, agregando a la naturaleza, como respeto de derechos, etcétera, etcétera. Pero para mí son cosas que pueden hacer tranquilamente de la personalidad propia de los miembros del sistema jurídico de una nación, que no necesariamente necesitas adherirte a un tratado internacional para reconocerlo dentro de tu propio aparato jurídico y darle ese valor del derecho humano que racionalmente surge de los antecedentes que tenemos y el progreso que va teniendo desde mi visión naif y positiva de que la humanidad avanza en el tema de derechos humanos. Porque yo desconfío, como usted dice, es una construcción discursiva. La OEA, hay que ver dónde es la sede, hay que ver dónde se consiguen los fondos, hay que ver dónde se deliberan los intercambios políticos en el proceso judicial. O sea, como que yo desconfío de esas deliberaciones siempre que son involucrados intereses internacionales. Porque al igual que las naciones tienen intereses propios, en los órganos internacionales se discuten los intereses propios. Entonces, a lo que voy, ¿no es posible hacer avances en derechos humanos como estos que mencioné, por ejemplo, que mencioné, unilateralmente, sin necesidad de, por ejemplo, recurrir a la Corte Interamericana y hacer ese reconocimiento? Y en general, a ver,
Primero, yo creo que uno puede apelar a múltiples herramientas y yo no subestimo el trabajo interno, la producción interna, no la subestimo para nada. No estoy enamorado del sistema interamericano, pero lo que digo es, acordémonos que el principal violador es el Estado, por acción o por omisión. Y estas herramientas son justamente, acordémonos también de algunos principios sistémicos, ¿no? El sistema interamericano es subsidiario, no me van a salir las palabras, un problema de palabras. Bueno, es complementario, es posterior al agotamiento de la vía interna. ¿Eh? Con esto, ¿qué quiero decir? Guarda con algunas interpretaciones reduccionistas que nos van a llevar a tener miedos que no tenemos que tener. Todos estos sistemas requieren previamente el agotamiento de la vía interna. A ver, hay una acción excepcional, no nos vamos a meter, es muy excepcional. A ver, después todo primero lo resolves adentro y es una herramienta cuando colectivos, cuando individuos, cuando personas no tienen forma de que su Estado reconozca un derecho humano o deje de violar un derecho humano o una garantía o entendamos, ¿no? En esos supuestos se dispara esto. Entonces, desde esa lógica, si lesiona la soberanía de un Estado, significa que el Estado deje de violar derechos humanos, bienvenida la lesión a la soberanía. O sea, no me caso con el concepto de soberanía, sí me caso con el concepto de derechos humanos. Sí me caso con el concepto de derechos humanos. Siempre, siempre. ¿Está? Como derecho de las personas, ¿eh? Como derecho de los individuos. Desde una concepción, no se horroricen, absolutamente liberal y personalista, que es mi concepción en cuanto a la protección de la persona, del ser humano y su plan de vida. Y de ahí construyo todo. ¿Qué fue la definición? ¿Dónde está la compañera? Se fue vos. De derechos humanos que usa ella. Sí, de hecho quería agregar algo que siempre ¿Qué dijiste vos? algo que siempre me decían cada vez que nombro los derechos humanos, me decían con esto de que bueno, yo siempre respondo que capaz es mejor pensar por qué se empezaron a hacer tratados sobre derechos humanos y es por esto mismo. Son los mismos estados los que siempre incumplen. Entonces, capaz abrir y mostrarse ante otros estados diciendo, bueno, tengo derechos básicos y que los otros estados noten que estás ni siquiera respetando lo que es básico para la humanidad, creo que es mucho mejor que no hacerlo o decir, bueno, lo hago yo y yo considero que es un derecho humano y cómo yo lo protejo. No, eso. Estaba ella, estaba Y Maya. hay dos personas en Zoom también. Ah, Antes de que pasemos a otra pregunta, agrego una anécdota. Si está Carretero en el Zoom, creo que va a entender de lo que estamos hablando. En agosto fuimos a un curso de Derecho Internacional y una de las discusiones que se armó fue entre uno de los jueces de la Corte de Brasil, porque la Constitución de Brasil reconoce a la monogamia como principio constitucional, ¿no? Coaliciona directamente con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, entramos un poco en esta discusión de en dónde queda el orden público interno de Brasil, ¿no? Y las disposiciones constitucionales frente a la validez jurídica, ¿no? De las disposiciones de la Convención Americana y las opiniones consultivas de la Corte. Así que, anecdótica. está el doctor Carretero, él es una autoridad también. En esto yo soy acá, estoy de prestado. Me da medio vergüencita que, Perdón. porque Carretero es autoridad. Y también lo veo a Quero, que es un colega. Gracias por estar, Carlos. Ahí lo veo de la ventanita. Pero Carretero espero que no haya escuchado, che. Doctor, Paso, basta. doctor, estoy acá. Tienen el micrófono prendido pero no se escucha. Ah, no se ¿Se escucha. escucha? Ah, bueno. Tienen el Zoom. ¿En el chat? Si lo pueden escribir, ¿no sale el micrófono? Bueno, mientras, ¿quién había levantado la mano? ¿Vos, Maya? Sí. Fue ayer que me inscribieron 12 del 11-15 y quiero sumar quizás, sea reflexión o a debatir el tema de que uno de los problemas que puedo considerar dentro del sistema interamericano es la falta de coordinación que un Estado mismo puede llegar a tener con sus provincias o con las unidades que tenga. Se debatió mucho el tema de cómo son las condiciones
en una penitenciaría y se pidió por parte de la Corte Interamericana que regule para mantenerlos a salvo y que no estén, perdón por cómo lo voy a decir, matando y que haya un peligro en la seguridad tanto de los presos como de la autoridad penitenciaria. Y una cosa que alegaba el propio Estado es, no estoy pudiendo coordinar, o el Estado de Mendoza no está coordinando la cuestión. Entonces quizás también estaría bueno poder buscar un mecanismo de mejor coordinación. Es un tema extraordinario el que ella acaba de plantear y es un tema que es un problema en los estados de organización federal o descentralizados. Y es la propia cláusula federal de los tratados sobre derechos humanos. Un estado no puede alegar su organización político-territorial para incumplir el tratado. Y al sistema no le importa que vos seas un federalismo. La responsabilidad internacional es de la federación, no de los estados federados. Este es un tema central. ¿Saben para estudiar qué? ¿Qué herramienta inventamos dentro de la lógica del federalismo cooperativo para resolver esto? Porque la literatura sobre esto va de extremo a extremo. Hay quienes dicen, si una provincia viola derechos humanos hay que intervenirla. Bueno, pará, hermano, lo entiendo. Pero si todos vamos a intervenir por los problemas de las cárceles de las provincias, no queda una sin intervenir. ¿No? Convengamos. ¿Entienden el punto? Probablemente alguien tiene que escribir alguna tesis diciendo los mecanismos del federalismo cooperativo deberían ser los adecuados para que los estados federados le den bolilla a cuestiones cuando el condenado es el Estado federal en materia de competencia propia de los estados federados, porque ahí está el problema que vos planteás, ¿o no? ¿Está? Entiendan, ¿no? Este es un problema imposible de cumplir, es como el dilema de los prisioneros. No tengo toda la información, no puedo cumplir porque el que tiene, bueno, no es el dilema de los prisioneros, dije cualquier cosa, pero no puedo cumplir porque quien tiene la responsabilidad es el otro, pero el condenado soy yo y no tengo herramientas para hacerle cumplir, salvo intervenirlo. No, en el medio tenemos que crear algo desde la lógica del federalismo cooperativo para resolver esto. ¿Está? Está buenísimo ese tema. Me parece recontra interesante. Recontra interesante. Bueno, si quieren volver a intentar en el Zoom hablar por Ahora sí. micrófono y si no se llega a escuchar, yo leo la pregunta. Pruebo a ver si se escucha. Tenés que habilitar vos de acá. No, no se escucha. No, No, no me ese es el nuestro. De allá arriba. ¿Quién quiere hablar? estaba el doctor Carretero que quería hablar y yo. Bueno, leo la pregunta que hace el doctor Quero. No se escucha. No se escucha. Ok. Quiero agregar que en materia penal este tema está más o menos resuelto en el Código Penal Federal, artículo procesal penal federal, artículo 366, inciso F. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado por los motivos siguientes. Se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual. Esto es importantísimo, ¿eh? Yo no lo sabía. El aporte de Carlos Quero es importantísimo. En materia penal, igual esto no llega a la corte, ¿no? Carlos, comentanos, esto no llega a la corte. Esto es Ahí está escribiendo. está escribiendo. Pero ¿entienden lo que plantea? En definitiva, una resolución, como dijo, de la Corte Interamericana siempre abre, si es en beneficio, por supuesto, de el... Puso Código Procesal Penal Federal. Claro, pero eso no creo que llegue al corte. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo. Escribió algo más. Vamos a tener novedades con cierta sentencia de una Cámara Federal. Ah, pero de Cámara Federal, de Cámara Federal. Está bien, entienden esto, ¿no? Si mañana ustedes tienen un cliente en el fuero federal en materia penal, una resolución de Corte Interamericana que sea en beneficio de su cliente, termina abriendo la posibilidad recursiva, ¿no? Sí. La revisión Es de muy la interesante ese aporte.
O sea, introducimos los principios del sistema interamericano procesalmente. Si la Corte declara inadmisible o si trata el fondo puede revisarse. Puso. Está bueno. Y estemos alertas cuando salga esa sentencia. Muy interesante. Sí. Yo quería agregar justamente lo mismo que decía la compañera, pero hay un fallo anterior que es del 2007, que es lavado de Jorge Carlos contra el Estado Nacional y contra la provincia de Mendoza. Básicamente los mismos argumentos, pero cuando decía unos compañeros que para mí sí es acertado de ir a los tratados internacionales, además justamente por esto, cuando se patean la competencia entre, en este caso, Neuquén y Estado Nacional, bueno, ahí Corte baja, y no es que hay una violación a la Constitución, porque la Corte en uno de los segundos dice, a ver, cumplir con el artículo 18, con las condiciones de salubridad y asegurar la seguridad y la integridad de los prisioneros. Entonces, para mí es sumamente acertado, más sabiendo que justamente la Corte te da los argumentos de tu propia Constitución. Entonces, nada, eso más, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Bueno, en base a lo que dijeron mis compañeros, también está el fallo Berbisky en cuanto a las cuestiones de cárceles, pero difieren en el pensamiento que tienen. Creo que el problema no viene de afuera, sino que el problema lo tenemos adentro, en consonancia del artículo 75, inciso 22, con el inciso 23. Creo que primero tendríamos que o sea, aplicar políticas públicas a largo plazo para que esos derechos realmente sean contemplados y ejercidos, y después ver el funcionamiento de los órganos internos. Porque si los órganos internos nos están sancionando por algo que no estamos cumpliendo, y la realidad es que tampoco estamos resolviendo el tema de fondo, que son las políticas a largo plazo, y creo que la reforma que estuvo buenísimo y me parece genial, y creo que siempre tiene que haber apertura a temas de derechos humanos, creo que tenemos más derechos que poder de ejercicio de esos mismos derechos. Creo que primero tendríamos que contemplar un poco más el tema de poder ejercitarlos más que de poder adquirirlos, para que no nos sigan sancionando. No sé qué opinan ustedes. Del goce efectivo. Yo estoy a favor de esta idea también. En lo único que disiento con vos, Sí. y voy en línea de mi disenso con el compañero que tenés al lado, que no me olvidé tu nombre, perdón, Franco. De Franco, es que me parece que no necesariamente es todo a todo o nada. Entonces, estoy de acuerdo con lo que vos planteas. Y la igualdad real, y el goce efectivo de los derechos, y también se violan derechos por omisión, y esto ya es toda otra construcción, ¿no? Y también hay un deber jurídico y moral de garantizar un mínimo de derechos para que todos podamos ser sujetos deliberantes, ¿no? Esto lo vimos en alguna otra reunión. Estamos de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás, pero ¿por qué excluir que igual haya un sistema? O sea, todo contribuye a lo mismo. ¿Está? Esto es lo que digo. No son, a mi criterio, más allá de la acentuación que vos hacés, yo no excluiría la posibilidad de un sistema interamericano, de la protección, de los tratados. Eso es lo que digo. ¿Está? No, Yo lo entendí como que vos planteabas, primero hagamos esto. creo que en realidad tendríamos que hacer como un mea culpa primero como Estado parte. Bueno, pero para, en muchas de estas sentencias, en muchas, el Estado reconoció su responsabilidad. El problema era cuando en el reconocer su responsabilidad tenemos que modificar el fallo de corte. ¿Entienden el punto? Acá, porque por ahí, yo justo el fallo que tenía que explicar mejor lo expliqué muy mal. A ver, la Argentina dijo, sí, violé los derechos humanos, lo voy a arreglar. Lo arreglé, y acá vos, corte, arreglalo, esto te corresponde a vos. Y la corte dijo, yo no voy a cambiar mi sentencia. Y la corte interamericana dijo, no, 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 no hace falta. Escribí que al costado y ya está. Ah, ok, ok, listo. ¿Está? Pero el proceso fue, sí, violamos los derechos humanos. Vamos a remediar esto. ¿Cómo? Dándole plata, diciéndole a todo el mundo que fuimos condenados, contando por qué fuimos condenados, nos arrepentimos de haber sido condenados, de haber violado. ¿Vieron? Se hizo. ¿Entienden el punto?
No es que el Estado acá disputó y dijo no, en definitiva el Estado terminó diciendo sí. La verdad que sí. ¿Está? Gracias. Yo quería retomar el tema de la Convención Constituyente, me vuelvo para atrás yo para hablar. Mejor, me encanta ese tema. Es más una opinión, más que un aporte, pero no. Que sea buena opinión sobre la convención. No, sobre la convención constituyente. Pero yo tengo acá tatuado. Viva la reforma del 94. Y olé. Puede fortalecer la democracia, como se vio en el espíritu que tuvo la Constitución, la constituyente, al establecer un artículo como el 36, que viene a poner este bloque de seguridad frente a la democracia. Y entiendo también que la lógica de incluir los instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos responde a esto también al ampliar la gama de derechos que tienen los ciudadanos en pos de la historia que nos venía, que habíamos venido de distintos golpes de Estado, donde los derechos humanos fueron completamente vulnerados por el aparato del Estado. Entonces entiendo que también esta lógica de incluirlos de manera constitucional con esta jerarquía responde a esa historia que tuvimos como nación para poder ampliar los derechos de las personas y también, en cierto parte, más allá de que usted mencionó que no se discutió, el tema de reconocer también de cierta manera indirectamente la competencia que tiene la Corte Interamericana de manera constitucional, lo que permite también como una salvaguardia para aquellas personas que se ven afectadas por el uso del Estado como herramienta para vulnerar estos derechos humanos. Entonces entiendo que toda esta lógica viene también detrás de la historia que nos persigue como nación en el pos de darle más facultades a las personas de poder adquirir, por ejemplo, una amplia gama de derechos que vienen de parte de los tratados internacionales que no están reconocidos directamente por la Constitución, como puede ser el derecho a la vida, y como tal uno no lo ve como palabra derecho a la, está asegurado el derecho a la vida, más sí lo van a ver reconocido en los distintos instrumentos de derechos humanos que son incluidos en el artículo 75, inciso 22. Comparto plenamente lo que vos decís, 100%. Yo cuando hice toda esta historia de que no había aparecido el concepto de jurisprudencia internacional, cuando introdujeron condición de vigencia, en las condiciones de subvigencia, esta subvigencia. ¿Te acordás que previamente había dicho algo por ahí con palabras menos lindas? Vos lo dijiste muy bien, pero había dicho algo parecido. A ver, lo que les interesaba eran los derechos humanos y ampliar la Carta de Derechos. O sea, lo que agregué el otro para decir, che, a ver, esto es dinámico y en la línea de principios que vos estás planteando, la construcción de condiciones de su vigencia con el concepto de jurisprudencia internacional que no encontré expresamente en las versiones taquigráficas de la Convención Constituyente, sí tienen una lógica con los principios de toda la reforma. Vos marcaste el 36, ella marcó el 75, inciso 23, el 75, inciso 22, y agrego, 75, inciso 19, nueva cláusula del progreso. El Estado debe hacer políticas a favor de la justicia social. Esto no es un invento, esto está en la Constitución, en esta Constitución. A ver, entonces, la Constitución la tenemos que aceptar, la tenemos que defender y la tenemos que militar, la Constitución entera. No la parte que me gusta así, la otra no la leo, entera. Porque entiendo que con sus contradicciones tiene un telos, una finalidad humanista, personalista, de dignidad humana, emocionante. Y de un rol del Estado a favor de eso. Y entonces, esa es nuestra lucha. La lucha sigue siendo la lucha por la Constitución. Yo estoy de acuerdo con tu punto de vista y con tu planteo. Sí, también el tiempo en el que ha perdurado también la Constitución. Y la reforma. Bueno, no perduró mucho. Recordemos que la última dictadura, la última interrupción constitucional terminó en el año 83, ¿no? Así que recordemos Pero eso. la Constitución del 53 con sus modificaciones antes del 49. Entonces, cierta lógica, la del 53 sigue prevaleciendo por un largo tiempo, lo que muestra también la fuerza que tiene la misma, y algo que quería agregar es que también ampliar la gama de derechos, de cierta manera, fortalecer la democracia, y creo que responde a esa lógica. Sí, y agrego algo que digo en clase que no debería decirlo en este ámbito. Cuando alguien, desde la política o desde la doctrina, te viene a decir que quiere reformar la Constitución para ampliar los derechos, yo me meto las manos en los bolsillos porque se me está por afanar algo.
No me cabe duda, porque desde la posibilidad de ampliar derechos, a partir de constitucionalizar tratados sobre derechos humanos, quien viene con ese argumento, la Constitución es vieja, te quiere robar desde otro lado, te quiere robar desde lo que Gargarella llama la sala de máquinas. Ese que te propone una reforma constitucional para ampliar derechos, te va a quitar derechos desde lo procedimental. Ese es el enemigo, ese es el traidor. Me fui al carajo. Perdonen, pero entienden lo que quiero decir, ¿no? Guarda con ese, porque ese te va a quitar garantías de división de poderes, de deliberación democrática, de respeto a las minorías. Guarda con ese. Sí. Es el amigo, entonces. No, el que te dice, che, ¿y si revisamos nuestras instituciones para que cuando discutimos una política pública se amplifique la voz de los más sojuzgados? Y si volvemos a revisar esto de la participación ciudadana en el procedimiento de formación y sanción de las leyes desde otras fórmulas, el Instituto de la Iniciativa Popular Legislativa no nos sirvió para un corno. Y si volvemos a revisar esto de que sea obligatorio que las Cortes llamen a audiencia pública y no sea una acordada de la Corte que tenga la obligación de llamar a audiencia pública en determinados casos de impacto social, y si volvemos a revisar, y si volvemos a revisar, y si volvemos a revisar, esto es lo procedimental, la idea de reconsultarnos cuando algo nos va a afectar y que no sea todo delegativo. Entonces yo creo que desde ahí sí tenemos que darnos una discusión más en lo que es, repito a Gargarella, yo cada vez estoy más peleado con Gargarella, cada vez lo soporto menos. Espero que no esté Gargarella en línea. Pero tiene cosas brillantes. Y esta es una. Toquemos la sala de máquinas de la Constitución. Qué impertinente. Yo estar podrido de Gargarella. Soy un impertinente, perdón. ¿No? Pero, sí. Eso es uno de los que recién, pero lo que quería preguntar realmente, que me quedó la inquietud, ¿no? Que usted dice que la Corte, yo no digo el punto, ¿no? Que la Corte es un instrumento más para que la ciudadanía se defienda, para los derechos humanos, etcétera. Pero a mí la curiosidad que me queda es que cuando dicen todo el tiempo que el Estado es el que los derechos, que el poder del Estado, como si el Estado fuera un ser ajeno a las comunidades que la componen, ¿no? A las personas que lo componen. Y lo que yo había planteado anteriormente, de que se creen el avance en derechos humanos a partir de los mismos estados, con el derecho interno, como usted decía, saboten primero las vías internas antes de las externas, yo me refería a esas subunidades. Porque sean los mismos movimientos ciudadanos, tener esos cambios de dentro, por más de que haya dentro de esos grupos ciudadanos que vulneren ese mismo derecho. A lo que yo me refería a eso no era denigrar o por ahí separar o por ahí enmistar o demonizar a los organismos internacionales donde intervienen temas jurídicos, sino que exalzar el rol ciudadano como componente de los estados que pueden generar estas modificaciones sin necesidad de esa. Pero estamos en línea, entonces. Sí, claro, estamos recontra en línea con lo que las decimos. ciudadanas, ¿Eh? como que el Estado no es un ente separado a las No, seguro, seguro, seguro. Y en definitiva, no es paternalista nuestra posición. Nosotros creemos que, en última instancia, quienes deben resolver los desacuerdos en una comunidad política son los miembros de la comunidad política, porque creemos en la igual dignidad, ¿no? En la posibilidad de deliberación conjunta y de resolver nuestros conflictos en conjunto, a partir de lo discursivo del diálogo. Bueno, es eso. Para mí ese es el principio. ¿Quién tiene que tener la última palabra cuando en una sociedad, primero que recontravaloro la pluralidad, y como decíamos el martes pasado, una pluralidad cambiante, una sociedad en donde siempre los buenos son esto y siempre los malos son aquello, o siempre sobre el grupo A opina X cosas y el grupo B opina otras cosas, y no hay intercambios y cambios de grupo. Uno está a favor del divorcio, pero está en contra del aborto, y otro está a favor del aborto, pero en contra del divorcio, y vamos cambiando. No todos los que están a favor del divorcio, ¿entienden la simplificación que hago? Somos cambiantes. Esa es una sociedad rica, plural. Esa es una sociedad rica. Hoy estoy con él en un tema, pero mañana no puedo estar con él en ese tema y estoy con ella. Y antes estábamos en otro tema enfrentados. Y así vamos armando distintos grupos de contención en los distintos temas y en los distintos desacuerdos que tenemos como comunidad política.
Sin embargo, no estamos de acuerdo que hayan cambios institucionales de acuerdo a las generaciones cambiantes. Para nada, para nada. Yo creo que hay que modificar instrumentos y a veces podemos hacerlos con esta constitución vigente, esa modificación instrumental. No necesariamente hay que reformar la constitución. Los principios de participación ciudadana, los principios, no los institutos, ya surgen del 39 y del 40. Esos institutos no sirvieron para nada, pero ahí hay principios que sí sirven. Bueno, a ver si podemos hacer por ley otros institutos. Claro. Gracias. Bueno, el doctor Quero había hecho un comentario en el chat. Le informo que creo que solucionamos el problema de audio, así que si lo quiere comentar a través del micrófono, y si no lo vuelvo a leer. Luego, ahora, ¿se escucha? No. Ya esperamos bien. Acá tengo la solución. ¿Sigue sin escucharse? No, no. Ahí sí. no se- Ahí Ahí te escuchamos. Ah, bueno, ¿ahora se escucha? No, porque encima era un Sí. tema procesal que es complicado de explicar. Hay un fallo de la Corte Álvarez, de la Corte Interamericana Álvarez, que habla sobre la amplitud del recurso de casación. Automáticamente cuando salió esa sentencia, el gobierno nacional implementó el 458 del Código Procesal Penal Federal, que no deja lugar a dudas cuál es el alcance que tiene la casación. Y varias provincias hicieron lo mismo, creo que queda Córdoba y alguna otra que faltan modificar, pero incluso la Corte no solamente alcanza para revisar sentencias y pedir la revisión de sentencias, o que una sentencia obligue a la revisión de una sentencia que acá ya tiene cosas juzgadas, sino también que da instrucciones para modificar o adecuar los códigos procesales a las convenciones, a la Convención Interamericana. Y eso sería un avance enorme en materia penal. Exactamente. Bien. Está muy bien ese aporte, está muy bueno. Porque es en la práctica cómo resolver esto introduciéndolo legalmente. Está muy bueno. Yo tengo un problema, se los voy a compartir. Dejé el auto acá al lado y cierra. Sí. Está muy lindo el encuentro, pero Ok, perfecto. ¿Dónde dejé el celular? qué feo que quedó, ¿no? Es cierre, Pero, Bueno, esperan 10 minutitos así que para la entrega de diplomas. Bueno, muy interesante la charla. Creo que pero para, todos- vamos a sacarnos, perdóname, ¿eh? ¿En serio os pareció interesante? ¿O esto es.? Vamos a hacer una buena devolución en serio. Hágame una buena solución. No, Anónima. un lujo Igual escuchar. sí. Honestamente creo que fue muy interesante también la manera en la que vos tenés de transmitir con pasión, se nota que te gusta de lo que estás hablando, los chistes, qué sé yo, muy entretenido escucharte hablar, se nota que sabes mucho de este tema, esperamos volver a llamarte en el futuro. Me encantaría. ¿Y sabés que hay un tema que por ahí podemos estudiar en conjunto? Que es el tema de la cláusula federal de los tratados internacionales de derechos humanos. Que vos también lo dijiste. Se los tiro como. O sea, como, no para que yo venga a hablar, porque hay que traer a alguien que sabe, que sepa de eso, porque hay que elaborarlo, pero es un tema recontra interesante, ¿no? Esto de que los estados, ¿viste? Sí, perdón. Se lo tomamos, armamos un proyecto y después te vamos a estar consultando a ver qué opinas de la hoja de ruta para avanzar. Dale, y para lo que sea constitucional, las veces que quieran, vengo. Para constitucional, lo que necesiten, en serio, ¿eh? Bueno, chicos, vayan anotando, año que viene, 4 o 5 veces con... Yo no tengo ningún problema, las que sean necesarias, a mí me gusta. Y este ámbito me encanta. Y la verdad que me asombra mucho y positivamente esto que llevan adelante ustedes. Está muy bueno. Chicos, En serio, los felicito. Es una emoción. vamos a hacerte entrega de un certificado. Uy, gracias. Muchas gracias. No sé ¿Por qué se ríen? Les hablo con el corazón, me contestan con el bolsillo. Ustedes. Estoy emocionado. Digo gracias y se me ríen. sí, si querés hacer el cierre. Muchas gracias a los. ¿Quiénes estuvieron ahí? Tenemos a Carlos Bueno. Piro, Carlos Piro. Compañeros, muchas gracias, en serio, ¿eh?
Zoom. Les agradecemos a todos. Estuvo Fer Rossi también. ¿Es Rosy también? Ah, no lo vi en cuadradito. Se bajó, Un saludo a Fer también, ¿eh? tenía que dar clases. Estuvo. Sí, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.